Ese día, la protagonista fue llevada a un burdel para conocer a la madama. Hizo que le quitaran la ropa y se pusieran ropa nueva para obligarla a practicar. Luego la llevó a la casa de subastas, un hombre pagó el precio y sacó un gusano. Si le gustaba, pagaría más. De repente apareció el general, el tío del rey que acababa de despertar de un coma. Rápidamente pidió a alguien que usara una silla de ruedas para llevarlo hasta allí. Ana se dio cuenta de que sus padres habían muerto en sus manos, lo que también le había marcado el corazón. Karem le dio dos opciones: comprarla para que fuera su esclava, o gastar dinero en comprarla y devolvérsela a ese hombre, para que pudiera jugar con su gusano venenoso. Preferiría esto último antes que seguirlo. Lo oyó reír a carcajadas e inmediatamente gastó un puñado de plata para recuperarla. Había perdido todas sus habilidades marciales y quería autodestruirse, pero no pudo. Incluso hizo que alguien trajera a su hermano menor para obligarla a ser su esclava. Además, el resto de su familia no podría vivir en paz. Por la seguridad de su hermano menor, ella accedió. Él dijo que la odiaba tanto porque le había dejado las piernas lisiadas. Ella seguía pensando en por qué la odiaba por haberle dejado las piernas lisiadas. Ese año, después de irse de casa, nunca más se volvieron a ver. Él fue a buscarla y le dio una oportunidad. Si aceptaba ser su mujer, viviría como una reina y ya no tendría que ser esclava. Inmediatamente la tatuó en el hombro, marcándola como su esclava más baja, incapaz de cambiar su estatus para siempre. Al día siguiente, mientras estaba absorta en sus pensamientos, conoció a Dera, la hija del primer ministro, una mujer malvada y arrogante. Fue a buscar a Karem, pero ahora él estaba en el palacio reunido con el emperador. El primer ministro lo acusó de comprar a la hija de un traidor para convertirla en esclava. Karem justificó que tenía el mérito de atrapar al traidor, y que recibir una esclava a cambio no era una gran recompensa. De este lado, Dera usó un látigo para golpear la herida en su hombro, causándole dolor. Le preocupaba que Karem se dejara seducir por Ana, pero después de ver el tatuaje, se sintió mucho mejor. Karem le dijo que entrara en la habitación, y la obligó a arrodillarse y disculparse por deambular. También la jaló hacia atrás y le aplicó analgésicos en el hombro. Luego la llevó al almacén, donde conoció a un médico. Entonces comprendió que Karem quería usar su sangre para fabricar medicinas. Estaba drogada y al despertar, tenía un pequeño rasguño en la mano. El médico le dijo que trajera la medicina para que el general la probara. Tuvo que arrastrar su cuerpo débil para encontrarlo. Primero la probó, no era venenosa y luego se la dio. Ella estaba perdiendo fuerza y cayendo al suelo. Él se levantó por reflejo, dándose cuenta de que sus piernas habían sido usadas de nuevo. Pero solo pudo permanecer de pie 5 segundos antes de volver a caer. Ella estuvo inconsciente toda la noche, así que llamó al médico y le pidió que continuara estudiando. La medicina con su sangre fue bastante efectiva, pero no quería que se quedara sin sangre antes de que sus piernas pudieran caminar. Al día siguiente, ella tuvo que traerle medicina de nuevo. Él le dificultó deliberadamente alimentarlo. Mañana tendría que asistir a un banquete real, y alguien que la había perseguido también asistiría. Como tenía curiosidad por cómo reaccionaría esa persona al verla ahora, le pidió que lo acompañara. En el pasado, cuando lo conoció, él le ensució la ropa, así que ella desenvainó su espada y le dio una lección. Él se quedó quieto sin resistirse, así que ella lo amenazó con una sentencia y se fue. Hoy, él usó la misma sentencia que ella le dijo para hacerla enojar. Al día siguiente, Ana supo que también el amigo de su hermano asistiría. Si tuviera la oportunidad de entregarle esos pendientes de perla como obsequio, tendría la esperanza de salvarlo. La criada trajo la ropa, hecha de seda excepcional, pero Karem encargó que se la confeccionaran rápidamente. Los forasteros pensaron que le estaban cuidando, pero ella sintió que él quería humillarla en el banquete. Dera le pidió deliberadamente al emperador que permitiera a Ana bailar, a pesar de ser esclava, para que mostrara su talento y complacerá a los dioses del otro país. Ana bailó un par de veces, pero inesperadamente, había clavos afilados en el suelo, lo que la hizo caer de dolor. El mensajero corrió de inmediato y quiso pedirle al emperador que se la entregara para que se la llevara. Mientras hablaba, le tiró de la pierna. Karem se acercó y lo apartó.
El emperador temía que eso enfadara al otro país, así que le aconsejó que no actuara precipitadamente. Respondió que, como era suyo, ni una hormiga podría tocarlo. Al llegar a casa, le arrancó personalmente la espiga del pie. Ella sospechó que él lo había planeado, pero la regañó por creer siempre que tenía razón. En el pasado, cuando los guardias lo acosaban, ella lo salvó, y fueron muy amables el uno con el otro. Pero ahora, sus ojos la miraban llenos de resentimiento. Incluso envió a alguien para que la dejara quedarse en el almacén durante 3 días. Y le encargó las tareas más serviles. El médico dijo que cuando se enojaba, no podía controlar sus acciones. Sentía que le estaba domesticando, usando todo tipo de métodos crueles para obligarla a obedecer. Ana estaba lavando ropa en el patio cuando Sebas llegó de repente, y le dijo que su hermano menor se había salvado. En cuanto terminó de hablar, alguien llegó. La criada pensó que se encontraba con un hombre a escondidas, así que la abofeteó y la derribó, y además dejó que 2 soldados la abusaran. Por suerte, el médico la vio, la salvó y la llevó a la enfermería. Le aconsejó que no provocara más al general y luego le extrajo sangre para elaborar una medicina. Después de preparar la medicina, la llevó a la habitación de Karen para que la bebiera. Él intentó levantarse, pero no pudo y ella se rió de él. Inmediatamente la ahuyentó sin saber que Sebas la esperaba en la puerta trasera para escapar. Inesperadamente, le bloqueó el paso, la atrapó y la trajo de vuelta. Sebas también fue arrestado y sometido a todo tipo de castigos. Resultó que sabía de antemano que ella había contactado con Sebas para salvar a la gente, así que preparó una trampa para atrapar a todo el grupo. Lanzó una pequeña espada y le dijo que se encargara de Sebas, y luego liberara a su hermano menor. Sebas accedió a sacrificarse, pero ella dudó porque no podía hacerle daño. Karen ideó un nuevo juego para que se quedara en la jaula a tomar el sol. Al verla débil en el patio, recordó los viejos tiempos. Después de un tiempo de conocerse, ambos sintieron algo el uno por el otro. Ella le había prometido seguirlo para escapar y le dio un conjunto de ropa. Pero antes de que pudiera escapar, fue arrestado. Los guardias dijeron que la ropa que vestía estaba empapada en veneno, y lo acusaron de albergar a soldados que planeaban una rebelión. También afirmó que este plan fue ideado por Ana. Lo encerraron e interrogaron como a un espía traidor. Desde entonces, la odió por traicionarlo y juró hacerle pagar. Ana, en la jaula, no aguantó más y se desmayó. Él abrió la puerta y la llevó de vuelta a la habitación. El médico la examinó y diagnosticó una insolación. Además, le extrajeron mucha sangre. Por suerte, la atendieron a tiempo. En cuanto despertó, le preguntó si había cumplido su promesa de liberar a Sebas. Él le dio gachas y la obligó a comer primero, de lo contrario, no lo volvería a ver. Después de terminar el tazón de gachas, la llevaron a ver a Sebas, quien dijo que le había devuelto el favor y que esperaba no volver a verse. Tras decir eso, se fue, tuvo que fingir frío para que él no se sintiera culpable. Ella abandonó la idea de huir, aprovechó la oportunidad para seducirlo, haciendo que su corazón latiera más rápido. Él le dijo que no pensara en usar ese método para lidiar con él y se fue. A la mañana siguiente, justo después de tomar su medicina, ella le trajo unos pasteles. Le encantaban los pasteles que ella hacía. Ella lo había pensado bien y se mantuvo obediente como un perro, que mueve la cola para complacer a su amo. Lo siguió a practicar tiro con arco. En el pasado, a menudo le arreglaba el cabello. Ahora que lo hacía de nuevo, se sintió un poco conmovido. Cuando practicaba caligrafía, incluso le trajo una piedra de entintar nueva, igual que antes. Por la noche, tenía que ayudarlo a bañarse. Las cicatrices en su cuerpo aún estaban por todas partes. Como su reciente actuación había sido bastante buena, la dejó conocer a su hermano menor. Intimó deliberadamente con ella delante de él, lo que lo sorprendió bastante. Ana tuvo que fingir que era la persona del general para que su hermano menor la odiara. Karen accedió a dejarlo ir. Si quería dejarla a su lado, ya no usaría el poder, sino el amor humano. Antes, cuando quiso escapar y fue atrapado por ella, ella también le dijo lo mismo. Al ver su expresión ahora, supo que aún lo tenía en su corazón. Pero ya no podía confiar en ella. La empujó y le dijo que dejara de actuar.
Sabía que estos últimos días, ella había estado actuando para que cayera en su trampa y dejara ir a su hermano. Sin embargo, solo le estaba usando para que la vieran como una traidora a su familia. Sus viejos recuerdos lo repugnaban, y se prometió a sí mismo que de ahora en adelante no permitiría que lo sacudiera más. Ella regresó a su habitación queriendo que confiara en ella, recordando de repente que él usaba su sangre para hacer medicina. Inmediatamente fue a buscar un médico, quien esta vez tomó más que las veces anteriores, la cocinó en medicina y se la llevó al general para que la combinara con acupuntura. Tras una noche de tratamiento, él también despertó. Se incorporó rápidamente e intentó caminar unos pasos, pero esta vez pareció poder caminar más. Preguntó y descubrió que Ana se había sacrificado. Fue rápidamente a su casa y la llamó un buen rato antes de que despertara. Lo primero que ella dijo fue que ya había pagado toda su deuda, pero él se negó, insistiendo en que debía deberle una deuda de por vida. Dicho esto, la llevó de vuelta a la habitación. En algún lugar, Dera estaba teniendo intimidad con alguien. Quería usar su cuerpo para que esa persona la ayudara a quitarle la vida a Ana. No sabía que aún se debatía entre la vida y la muerte. Su cuerpo ya estaba débil por el incidente de la noche anterior, temía no sobrevivir. Karem ordenó al doctor que invitara a los mejores médicos imperiales del palacio a la mansión para tratarla. Dera fue a buscarlo y, al ver que podía caminar de nuevo, se sorprendió un poco, pero lo principal era aconsejarle que abandonara a Ana. La abofeteó de inmediato, sabiendo que en el banquete había clavado intencionadamente clavos afilados en el parterre. Ella se marchó furiosa, y él regresó a la cama del hospital para confesarse con Ana. Le dijo que no dejara de respirar o no la perdonaría ni a ella ni al resto de su familia. Por otro lado, Dera envió a alguien a capturar a un guardia al mando de Karem, obligándolo a preguntar qué había sucedido. Tenía que contar la historia del amor secreto entre Ana y Karem en el pasado, y la historia de cómo él fue engañado para escapar, lo que lo convirtió en un traidor. Al oír eso, Dera sintió alivio, pensando que Karem solo sentía odio por Ana. Por su parte, creyendo que su amo podría salvar a Ana, Karem la llevó inmediatamente a la montaña y se arrodilló para pedirle ayuda. El amo le dijo que fuera tras la montaña a buscar un arroyo y usara un método secreto, pero este método agotaría su vitalidad, dificultando mucho su recuperación y requiriendo una cuidadosa consideración. No dudó en llevarla allí para tratarla día y noche sin descanso. Tras un rato transmitiéndole su energía interior, él también la ayudó a despertar. Ella sintió que llevaba ropa reveladora y lo abofeteó, pero él le dijo que ya se habían curado. Ella le explicó todo lo sucedido para resolver el malentendido, pero se negó a reavivar su antiguo amor. Tras las dificultades que él le había causado, sabía que no podía olvidarla. Haría lo que fuera para demostrarle la verdad de sus sentimientos. Así que la llevó a la calle donde vivía su familia y los dejó vivir allí. De ahora en adelante, ya no serían criminales menospreciados. Sus hermanos menores también fueron liberados, y se convirtieron en ciudadanos comunes como todos los demás. Él haría lo que fuera si ella le daba otra oportunidad. Regresó a casa y fue tratada como una reina, le cambiaron la ropa y las pertenencias por otras nuevas, y tenía suficientes joyas. Sin embargo, había perdido la fe en él, estas cosas carecían de importancia. Caminaba sola y sentía que todos vivían bien. Sin embargo, el rumor de que se había vendido al enemigo a cambio de riquezas hizo que la odiaran, lanzándole verduras. Por suerte, sus subordinados acudieron en su rescate. Pero de regreso, el carruaje fue emboscado y ella fue secuestrada. Unos desconocidos la llevaron a un templo abandonado, revelando que el general planeaba avergonzarla en la calle, y ahora todos se atrevían a acosarla. Los restos de la familia también ofrecieron una recompensa a quien la capturara. Al oír lo que decían, odió aún más a Karem, considerando que lo que hizo era solo una farsa. Mientras tanto, Karem, consciente de su secuestro y preocupado sin parar, fue a buscar a Dera para preguntarle a dónde había llevado a Ana. Al enterarse de que estaba en el templo abandonado, fue inmediatamente a buscarla. Parecía que este asesino no pertenecía al mismo grupo que quien la secuestró. Ordenó a sus subordinados que investigaran y debía obtener una respuesta en 3 días. De alguna manera,
Resultó que la persona a la que Dera se aferraba era el emperador, y quien estaba detrás de los asesinos también era él. A la mañana siguiente, Ana también despertó y vio a Karem durmiendo junto a su cama. Recordó de nuevo las palabras de los secuestradores, pero no podía hacer nada en ese momento. Solo podía fingir conmovida y agradecida de que la hubiera salvado. La llevó a dar un paseo. Había plantado muchas flores de durazno porque sabía que le gustaban, pero ella dijo que prefería las de camelia. Al mirarlas, extrañó su hogar, pero no podía regresar. De repente, se envenenó. El médico dijo que, debido a que estaba sin energía y arriesgó su vida para salvarla, el veneno recaía con frecuencia. Se sintió un poco conmovida al oír eso, pero tuvo que recordarse a sí misma que no debía dejarse engañar por él después de todo lo sucedido. Le dijo al médico que conocía a un ermitaño que podía desintoxicarlo. La otra parte dijo que necesitaban 3 hierbas medicinales raras y difíciles de encontrar, pero que el general tenía que intercambiarlas por un mapa de la cordillera a las afueras de la ciudad. El ermitaño extrajo un polvo y lo vertió en un cuenco de agua, mientras Ana masticaba una pastilla y se mordía el dedo para que la sangre cayera en el cuenco. Luego se la llevó a Karem para que la bebiera. Él se la bebió de un trago sin dudarlo mucho y aceptó intercambiar el mapa por la medicina. Regresó para informarle al ermitaño que, si conseguían el mapa, organizarían a sus tropas en posiciones favorables. También les diría a los miembros de la familia que había sufrido para conseguir el mapa, pero que no esperaba recuperar su confianza. Sentía que su vida era demasiado trágica, que ni siquiera podía proteger a su propia familia, así que esa confianza no sería fácil de recuperar. El ermitaño le aconsejó que cuidara de Karem últimamente y esperara a que perdiera la guardia poco a poco, entonces se vengarían y pondrían fin a todo. Afuera, Dera trajo hierbas medicinales para visitar a Karem, pero este la ignoró. Pero cuando Ana trajo la medicina, él intentó ser muy atento, lo que la enfureció. Ella volcó deliberadamente el recipiente con la medicina que tenía en la mano, causándole una grave herida en la cara que podría dejarle cicatriz. Así que fue a buscarla e hizo exactamente lo mismo que ella le hizo a Ana. Regresó a la mansión y la llevó al jardín. Ella dijo que le gustaban las manzanas silvestres, así que movió todos los melocotones y los reemplazó con su flor favorita. Unos días después, el ermitaño le dijo a Ana que sus hombres habían llegado, y que esa noche usaría la excusa de la curación para controlar temporalmente a Karem. En ese momento, solo necesitaba asestarle un golpe mortal. Le dio medicina para debilitarlo, y resultó que el ermitaño era Sebas disfrazado. Todos pensaron que estaba dormido, así que se fueron, pero los detuvieron en la puerta. Sus subordinados dijeron que Karem siempre había sabido de su plan, pero no creía que lo hiciera. También le pidió que le diera una ficha para que pudiera salir de la ciudad sin problemas. Pero ella seguía pensando que todo era mentira. Sus subordinados tuvieron que decir que el general la había torturado porque lo había traicionado en el pasado. No podía perdonarla, pero tampoco podía permitirse amarla. Ahora que el doctor ayudaba a salvar al general, el emperador y el primer ministro sin duda aprovecharían la oportunidad para hacerle daño. Ana se sintió un poco arrepentida y quiso regresar para salvarlo, pero de repente apareció tras ella, completamente sano. La trajo de vuelta y admitió que la había hecho perder todo su honor y humillar, para que no pudiera abandonarlo, y que también la había usado para secuestrar a toda su familia. Si él era un loco, ella era una estafadora muy adecuada. También quería curar su rostro y casarse con ella, convirtiéndola en alguien que se vendiera por dinero. La conexión entre ella y la familia se rompería por completo. Le gritó que no dejaría que la manipulara más.